Muy buenas, bienvenidos a esta entrevista que hoy tengo el placer de entrevistar a Eduardo Polín, ¿vale? Para el que no lo conozca, Eduardo es profesor en la Universidad Europea de Madrid, profesor también en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha impartido psicología del aprendizaje, psicometría, es doctor en psicología, su tesis fue sobre psicología del aprendizaje y ha participado en congresos, seminarios, charlas, por supuesto en España, Hispanoamérica, en Italia, y ha participado también en muchos cursos de formación para educadores caninos o para adiestradores caninos, ¿vale? Entonces, bueno, está muy en contacto con el mundo del perro y además practica la disciplina que a mí tanto me gusta, que es obediencia, ¿vale? Obediencia deportiva FCI. Actualmente está preparando la clase debutante para arrancar con su perro. Y nada, pues bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Javi. ¿Qué tal estás? Un placer estar aquí. Pues bien, un poco estresado. He llegado ahí un poco apurado porque he tenido que salir corriendo del centro canino, pero bueno, porque han llegado tarde y tal, y llego un poco estresado, pero bien. Así que nada, yo ahora a disfrutar, porque a mí me gusta charlar, voy a disfrutar seguro de esta entrevista, se lo voy a pasar bien. Así que nada, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Muy bien. Eh, bueno, una de las cosas que siempre me gusta empezar con algo que sea un poco curioso, ¿no? El salseo. Y una de las cosas que me van a decir, seguro, o te van a decir o te dicen habitualmente, es, pero bueno, pero si eres un conductista, ¿tú qué piensas cuando te dicen eso? Me dicen, pero Eduardo, eres un conductista. Sí, a veces incluso te dicen demasiado conductista, ¿no? Como en la escala de conductismo estás saliéndote por el extremo. Bueno, depende del contexto, depende del contexto en el que me lo digan. Es verdad que me lo han dicho, bueno, me lo han dicho en casi todos los contextos que se te pueden ocurrir, me lo han llegado a decir. Casi todos los contextos comparten algo de fondo cuando te están diciendo eso, pero es verdad que hay matices. No es exactamente lo mismo cuando te lo dice alguien del mundo del perro que cuando te lo dice alguien, por ejemplo, del mundo de la psicología. Incluso dentro del mundo de la psicología no es lo mismo que te lo diga alguien que viene de un contexto más de investigación básica o más de corte académico que alguien que se dedica a cualquier cuestión de tipo aplicado, por ejemplo. Entonces, hay que matizar muy bien para contestar esas cosas dependiendo de quién te lo esté diciendo y las circunstancias en las que te lo diga. Eh, a día de hoy, la verdad es que respondo de una manera muy diferente a como respondía. Y hace ya mucho tiempo que empecé a tomarme esas cuestiones de una manera muy diferente. Ahora soy mucho más sosegado, mucho más tranquilo. Ahora comprendo de verdad por qué me dicen las cosas que me dicen, ¿no? Ya he abandonado esa etapa de resignación al principio. Cuando uno al principio empieza a entrar en contacto con la psicología conductual, eh, muy fácilmente adopta como una actitud beligerante desde el principio, ¿no? Es como, todos contra mí, yo contra todos. Eso luego, a medida que uno va aprendiendo, se va, por suerte, diluyendo. Y bueno, yo en la medida en que sea posible, cuando me dicen eso, pues trato de explicar. Bueno, más que explicar, tratar de comprender lo que la otra persona está entendiendo cuando me dice esas palabras, porque muy probablemente la base de todo, de todo lo que les pueda chocar al respecto del conductismo tiene que ver casi siempre con, bueno, pues con determinados conceptos que no tenemos bien definidos, o mejor dicho, en los que no estamos de acuerdo a la hora de definir. No tanto no estar de acuerdo con cómo son las cosas, sino que, por ejemplo, un término tan a priori sencillo como conducta, pues no todo el mundo llama conducta a lo mismo. Entonces, ya partiendo de esa base, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo si antes no hemos fijado unas bases, ¿no? Unos mínimos en el sentido de a qué nos estamos refiriendo cuando decimos, cuando digo yo, por ejemplo, que soy un psicólogo conductista, o cuando otra persona dice, este es un psicólogo conductista. La palabra es la misma, probablemente los significados son muy diferentes, ¿no? Entonces, yo trato en primer lugar de entender desde qué posición me lo está diciendo la otra persona, trato de establecer unos mínimos a nivel consenso y a partir de ahí pues intento en la medida en que yo pueda explicar, ¿no? El ámbito en el que yo me muevo, el tipo de cosas que yo hago y a veces incluso el tipo de cosas que yo no hago y que se me presuponen cuando se me cuelga la etiqueta de conductista, como pasa con todas las etiquetas, por otro lado. Muchas veces, según quien me lo diga, cuando me dice eres un conductista, yo lo que le respondo directamente es gracias. Entonces, dependiendo de en qué contexto tenga lugar esto, pues respondo de una manera, respondo de otra.
Bueno, o sea que te lo vas tomando con filosofía, poco a poco Y vas nunca ahí mejor dicho. relajándote. Sí. Bueno, las terapias de tercera generación han tomado fuerza en general pues, en el mundo de la psicología y también pues esto está llegando de una manera muy parecida al mundo del perro. O sea, al final, ¿qué crees que hace que la sociedad en la que vivimos necesite o parezca que necesite ese tipo de aproximaciones? Es una pregunta que tiene en realidad muchísima profundidad. Em, Vamos a ver, es cierto que las llamadas terapias de tercera generación actualmente se diferencian vamos, lo que más llama a la hora de ver una diferencia entre ese tipo de terapias o de enfoques terapéuticos con otros, que incluso que también se pueden mantener dentro de la perspectiva conductual, es sobre todo la terminología que se utiliza. Y es que, evidentemente, según qué terminología, tiene mucha más facilidad para llegar a público general o incluso a público específico, como puede ser gente dentro del mundo del perro, pero que no tiene ese perfil técnico, me refiero dentro del área de la psicología, ¿no? Entonces, en según qué lugares, pues hay ciertas terminologías que llegan, que calan con mucha más facilidad y yo creo que una de las señas de identidad de la terapia de tercera generación, de las terapias de tercera generación, es precisamente eso, el qué tipo de nombre les ponen a las cosas, utilizan una terminología con la que la mayoría de la gente se siente muy cómoda, se siente muy identificada, y eso probablemente explique buena parte de su éxito. De hecho, es que los que empezaron a impulsar este tipo de terapias y muchos de los que contenían a día de hoy lo dicen explícitamente. O sea, lo que hemos hecho ha sido en buena medida, en muchos de los casos, quizá no en todos, pero sí en muchos, pues adaptar algunos términos que se venían utilizando, darles una vuelta, utilizar otros términos que quizá tienen más, bueno, pues eso, más acomodo en la sociedad y ya está. ¿No? Y no es una cuestión de que la sociedad demande cosas nuevas, sino que probablemente la sociedad demanda el sentirse de alguna forma entendida, ¿no? Por los diferentes perfiles científicos, por las disciplinas científicas. Cuando a una persona le hablas de psicología en términos de estímulos discriminativos, estímulos condicionados, respuestas operantes, ¿no? Contraste conductual, en fin, podría decir un montón de términos aquí de la psicología del aprendizaje, no siente que eso sea algo que forma parte de su vida. Y si tú le dices otro tipo de términos más, yo qué sé, que le suenen más ¿cómo decirlo?, más zen, más, ¿no? más espiritual, etcétera, seguramente lo va a tomar de una manera muy diferente. Aunque lo que en realidad subyace a esas cosas que le están diciendo probablemente sean estímulos discriminativos, respuestas en fin, y todo tipo de principios básicos que en realidad son los que operan cuando uno aplica cualquier tipo de intervención psicológica, ya sea terapia de tercera generación, ya sea cualquier otro tipo de terapia. ¿no? O sea, al final los principios son los que son. No por esto quiero decir que los conozcamos todos, ¿no? Pero los principios, o sea, una cosa es cómo estudiamos los principios desde el punto de vista técnico, científico, otra cosa es después qué tipo de cosas hacemos para ponerlos en marcha, ¿no? Para utilizarlos a nuestro favor en diferentes contextos, como puede ser en el área psicoterapéutica. Así que, bueno, resumiendo, ya te digo, no creo que la sociedad lo esté tanto demandando, sino que, o sea, la sociedad lo que demanda en realidad son buenas condiciones de vida. Y eso va a pasar siempre. Cuando las condiciones de vida no son todo lo buenas que podrían o que incluso deberían, pues ahí es cuando la gente rápidamente intenta echar mano de alguien que le pueda ayudar. Y tradicionalmente por la psicología es la que, bueno, tradicionalmente, más recientemente, es la disciplina en la que se suele pensar, ¿no? En ese sentido. Y entonces, cuando uno, como digo, mira una disciplina científica para buscar ayuda, pues lo que busca es que sentirse entendido, ¿no? En ese contexto. Y creo que hay pues, algunos enfoques que tienen más facilidad para hacerse entender o aparentemente entender, que ahí está ¿no? quizá el quid de la cuestión, que otros. Y ese es un poco el asunto. Yo la verdad es que desconozco un poco lo que comentas sobre el mundo del perro, sobre cómo está entrando esto en el mundo del perro. La verdad es que lo he visto poco, pero me imagino que los tiros irán por el mismo sitio. Bueno, a ver, en el mundo del perro te puedes encontrar, pues en cuanto a terapias de tercera generación, te vas a encontrar un montón de terapias, por ejemplo, muy orientadas al mindfulness, mindfulness con perro, etcétera, ¿no? Hay un montón de aproximaciones, con cada vez muchísima más fuerza, por supuesto.
que están surgiendo. Pero bueno, veremos, veremos. Y a eso es a lo que Eh, me refería con lo de que aparentemente se entiende mejor. Si se entendiera bien, pues probablemente según qué mm, cosas no tendrían demasiada cabida. mm, sí. Claro, es algo muy, muy personal y me refiero que es algo que va muy en función. Yo, por ejemplo, a mí me genera bastante, no digo con los perros, ¿no? No estoy hablando de los perros. A mí como persona, por ejemplo, yo prefiero que mi mindfulness sea pues entrenar con mis perros, por ejemplo, ese es mi mindfulness. Más mindfulness que eso para mí no hay nada, pero lo que yo entiendo por mindfulness, claro, que no soy soy un especialista, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos por dónde acaba todo esto y habrá que esperar. He comentado en la presentación que tú ves el mundo, o sea, el mundo del perro, tú estás en contacto con él, llevas muchísimos años en contacto con el mundo del perro, has participado en un montón de escuelas como profe de psicología de aprendizaje, ¿vale? Para formar adiestradores, educadores caninos. Y la siguiente pregunta va sobre eso, ¿no? Tú desde tu burladero, ¿no? Porque tú estás ahí como en el mundo del perro, pero estás en el burladero. ¿Qué es lo que actualmente, del panorama actual, te genera pues rechazo, mal rollo, llamémoslo X? Pues mira, has dicho una cosa que es clave, ¿no? Y es ese burladero desde el que yo me asomo. Yo es verdad que dentro del mundo del perro tengo en ese sentido una posición privilegiada porque yo lo vivo como... Es verdad que tengo mucho contacto a nivel profesional, pero lo vivo de verdad como un hobby, porque para mí es una cosa que me gusta muchísimo, de la que disfruto un montón, de la que no vivo, porque mi trabajo principal está en otro sitio, ya lo has comentado, de hecho está principalmente en la universidad y bueno, en otras instituciones en las que también trabajo. Y por tanto me hace vivir eso iba a decir con menos intensidad, no, porque en realidad lo vivo muy intensamente, pero quizás una intensidad distinta, ¿no? Lo vivo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de alguien que simplemente disfruta lo que ve de ese mundo y no tengo, por suerte, demasiado contacto con otras cuestiones de estas que tiran para atrás. Sí he visto alguna cosa, evidentemente, sí que, bueno, pues a lo largo de todos estos años he conocido muchísima gente y pues me han contado de todo, he visto cómo a según quién les pasan un montón de cosas, o sea, yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de estar tan metido en el sentido de, bueno, de vivir de ello, de dedicarte a ello casi exclusivamente, ¿no? Y con esto quiero decir que pasa en todos sitios, es decir, en cualquier lugar, o sea, no creo que sea algo como muchas veces he oído típico del mundo del perro, lo de que haya discusiones, lo de que haya malos rollos, etcétera. Yo creo que esto pasa en casi cualquier sector profesional. En el momento en el que estás metido en un contexto, en este caso profesional, con tantas cosas buenas, pero que al mismo tiempo pues hay, yo qué sé, pues hay competitividad, ¿no? Tanto a nivel empresarial, incluso a nivel deportivo, también puede llegar a verla. En fin, cuando el éxito profesional de uno muchas veces tiene que ver con los éxitos de otros, pues surgen cosas, surgen tensiones y esto yo creo que pasa en cualquier sitio. A mí quizás de lo que yo he visto, lo que más me ha generado como rechazo, lo he visto también en otros contextos, ya te digo, no solo en el mundo del perro, tiene que ver con, bueno, con campañas en redes sociales, a veces cuando se coge de pronto y se lincha a alguien, ¿no? Públicamente en una red social por algo que ha hecho, por un vídeo que ha subido, por algo que han contado. A ese tipo de cosas confieso que no es que no me guste, es que me genera mucho rechazo. Y tal vez precisamente por ese rechazo que me generan es por lo que lo he visto muy pocas veces, porque yo creo que tal vez inconscientemente en el momento en el que yo veo cualquier indicador de que algo que no me guste puede llegar a pasar, tiendo a evitar, ¿no? Y entonces eso me hace no verlo y de hecho se refuerza negativamente porque es muy probable que no lo vea. No me suelo enterar de casi ninguna de estas historias, a no ser que me caiga cerca a mi alrededor, porque lo evito sistemáticamente y si me pilla ahí adentro escapo. Es decir, no me gusta perder tiempo con según qué cosas, la verdad. Y yo te diría que es eso. El resto de cosas, ya te digo, en cuanto a lo que es el contacto directo con los animales, es que me gusta tanto todo y creo que he sido afortunado en ese sentido. He tenido la suerte de caer en sitios y rodearme de personas que me lo han hecho pasar tan bien y que me han enseñado tanto siempre en el buen sentido, sobre el trabajo con perros, que es que no tengo mucho que reprochar. Evidentemente, pues he visto de todo, no todas las formas de trabajar me han gustado igual,
pero bueno, o sea, eso tampoco creo que tenga mayor importancia, ¿no? No es algo que tampoco me haya generado demasiado. Ya te digo, yo he tenido esa suerte, yo no he estado en contextos donde haya visto, pues por ejemplo, un maltrato sistemático a los animales o algo por el estilo. He sabido de cosas, he visto cosas pues por ahí como muy periféricas, por así decirlo, y evidentemente, pues según qué trabajo me gustan menos, pero ya está, pero ya está. Sí, la verdad es que eso que comentas de estar expuesto a un maltrato continuado o ver eso, ver como yo creo que hay una generación ya que nos lo han contado, ¿no? O sea que yo por lo menos eso no lo he vivido en primera persona. A mí me han contado, no, pues es que una vez alguien puso un collar de tal, no sé qué, pero por suerte, ¿no? O sea, no, hay mucha gente que me dice igual que, pues que, no, que un profesional tiene que saber usar ciertas herramientas y tal, que bueno, eso da para un debate muy largo. eh, pero vamos, hay una generación que, la generación de, vamos a decir, de hace poco, desde X años, 10 15 años, algunos no hemos visto, hemos tenido esa suerte, ¿no? De no ver el mundo del perro desde esa perspectiva. Volviendo a la pregunta que te he hecho anteriormente sobre las terapias de tercera generación, a mí me gustaría saber cuando tú navegas por redes sociales, etcétera, y te aparecen términos como validar una emoción, que a mí como ingeniero validar me suena una cosa también bastante extraña, sobre todo si es una emoción. Validar una emoción, validar un sistema de información, vale, pero validar una emoción, acompañamiento emocional y todos estos términos que se escuchan tanto últimamente. ¿Qué opina un doctor en psicología cuando ve estas cosas? Bueno, a ver, yo te puedo decir lo que opina este doctor en psicología. No puedo hablar en nombre de otros porque de hecho me consta que si le preguntases a muchos otros doctores en psicología, probablemente te contestaría cosas muy diferentes a las que te pueda responder yo. De nuevo, depende del contexto. Es decir, no siempre que veo las palabras validar una emoción o acompañamiento o algo por el estilo, pienso lo mismo o opino lo mismo. Esto depende muchísimo del uso que se le esté dando, de quién lo esté diciendo en determinado momento, sobre todo a quién se lo esté diciendo. En redes sociales se ven muchas cosas, se ven muchas publicaciones y se ve mucha divulgación, mucha vulgarización, muchísima, mucha más de la que a mí me gustaría ver, la verdad. Y, y es cierto que en la medida en que esa divulgación tiende a ser más popular, más probabilidad hay de que aparezcan imprecisiones en los términos. Esto no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, cuanto más técnico es uno, cuanto más preciso es en el uso del lenguaje técnico profesional, pues menos se le entiende y por tanto llegará a menos gente y por tanto probablemente su conducta de seguir divulgando pues tienda a ser menos probable de cara al futuro. Entonces eso explica que mucha gente pues empiece a utilizar según qué terminología porque encaja muy bien, es lo que te decía antes, ¿no? Tiene mucho grado de aceptación y eso hace que con mucha facilidad pues haya seguimiento, haya alcance y eso refuerza la conducta del que divulga con mucha probabilidad. Claro, por eso te digo, un poco depende a quién vaya dirigido. No es lo mismo hablarle, y me voy al caso de los perros, no es lo mismo hablarle a un propietario, al que le quieres simplemente transmitir lo que buenamente puedas transmitirle sobre algún tipo de conocimiento que le va a ser útil en la consecución de sus objetivos, que hablar con otro profesional, o que estar formando a un futuro adiestrador, o que estar contribuyendo a seguir formando a un adiestrador que viene ya con una trayectoria. Es que no tiene nada que ver. Entonces, dependiendo de dónde estemos y para qué estemos utilizando la terminología que sea, pues tendrá, bajo mi punto de vista y en mi opinión, más o menos sentido hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Mi experiencia cuando he visto ese tipo de términos, o al menos mi sensación, ha sido que se utilizaban con precisión. No, desde luego que no. Pero quiero dejar muy claro que esto no quiere decir que esas expresiones en sí mismas no tengan sentido, no tengan valor. Y puede ser que sí lo tengan algunas veces. Por eso creo que es peligroso muchas veces el lanzar según qué mensajes y sobre todo cuando a uno se le está preguntando por su opinión desde el punto de vista de lo que sabe, a lo mejor no como profesional, en mi caso dentro de la psicología, porque luego mucha gente se lo puede tomar como diciendo, mira, esto se lo dices a un doctor en psicología y mira lo que opina, y sin embargo este coge y dice estas palabras, ¿no? Por tanto, este no tiene ni idea. Bueno, no he dicho eso, o sea, depende de muchísimos factores, como digo, habría que ver en cada situación quién está diciendo qué y podría darte una opinión muy ajustada a cada una de esas situaciones. Sí que por darte algo, ya te digo, generalmente
creo que ese tipo de expresiones como digo, se alejan mucho de lo técnico, pues casi que por definición tienden a perder precisión. Y cuando se pierde precisión por el camino, pues dependiendo cuál sea tu objetivo, meterás más la pata o la meterás menos. Si simplemente quieres hacerte aparentemente entender ante una persona más o menos lega, estupendo. Si lo que quieres es analizar desde un punto de vista, digamos, técnico, exhaustivo, cualquier segmento conductual, pues probablemente haya términos mucho más ajustados a eso, ¿no? Para ese objetivo concreto. Vale, genial. A mí me ha quedado más o menos eso. Claro, está claro tu opinión sobre el asunto. Una de las cosas que me gustaría hacer en las entrevistas es hablar un poco, aunque sea brevemente, sobre tecnología. ¿Vale? Entonces, ¿qué crees que han aportado las redes sociales, que parece que ahora llevan toda la vida con nosotros, pero no sé cuál es la antigüedad, pero es un auténtico el parpadeo de la sociedad? ¿Qué crees que ha traído la tecnología, redes sociales, etcétera, al mundo del perro? Uf, muy buena pregunta. Por cierto, y antes de que se me olvide, que antes comentabas tú sobre el término validar como ingeniero. ¿No? Yo también te lo puedo decir como profesor de psicometría. Para mí, en ese contexto, el validar quiere decir una cosa muy, muy, muy diferente también a la que suele querer decir. Solo era eso. La tecnología, pues yo me mantengo muy expectante de lo que puede llegar a dar de sí. Yo fíjate, creo que hay muchos de los avances que estamos viviendo ahora, yo que sé, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Todo este boom que parece que está empezando a despegar ahora de una manera un poco diferente a como lo había hecho antes, sin duda terminará siendo interesante y seguramente tendrá que ser interesante también para el mundo del perro. Yo creo que más allá de eso hay mucho aspecto tecnológico que nos hemos resistido y quizá nos seguimos resistiendo a incorporar. Yo creo que la tecnología a ver, estoy hablando aquí de tecnología, de nuevo el contexto marca mucho lo que quiero decir. Aquí entiendo que nos referimos a la tecnología como, yo que sé, electrónica, Ujú. robótica, ¿no? Informática, etcétera. Tecnología, en realidad, Sí. cuando uno está haciendo modificación de conducta con un perro, está aplicando tecnología, ¿no? Por eso acoto lo que quiere decir en este contexto. Entonces, esta otra tecnología, yo creo que debería estar ahí para ayudarnos. Tenemos que buscar la forma de que nos ayude en cualquier contexto. Y el entrenamiento de animales, o canino específicamente, es un contexto más. ¿Por qué no podría ayudarnos? ¿Por qué no podríamos diseñar aparatos que a lo mejor no se conozcan, que puedan ayudarnos, por ejemplo, a sistematizar fases de entrenamiento? Yo que sé, hay trabajos que se hacen con perros que se llevan haciendo muchos años, se hacen siempre igual, que a lo mejor tenemos conocimiento suficiente como para decir, oye, pues recreando estas condiciones, así, así, así y así, el perro es capaz de aprender esto en un margen temporal razonable, ¿no? ¿Por qué no podríamos a lo mejor ayudarnos, yo que sé, de la programación, del conocimiento en electrónica, ¿no? Para diseñar algún tipo bueno, pues, de aparato que nos pueda ayudar en nuestra labor. Te pongo un ejemplo muy tonto, que igual no ha tenido todo el desarrollo, no se le ha exprimido todo, al menos que yo sepa, el potencial que podría haber tenido, que son los dispensadores de comida. El típico dispensador este automático Ujú. que tú lo programas y va saltando y puedes accionarlo en remoto. Parece una tontería, eso es tecnología. Eso nos puede permitir, o al menos la idea, ya no te digo los aparatos que se comercializan a día de hoy, pero la idea de poder entregar comida en lugares diferentes a donde yo estoy, sin necesidad de que la comida salga de mi mano, es que eso tiene una potencialidad brutal, o puede llegar a tenerla, yo creo, ¿no? En algunos contextos de entrenamiento. Entonces, yo soy muy partidario de incorporar la tecnología siempre y cuando ayude, evidentemente. No soy partidario de incorporarla por incorporarla. Es decir, venga, vamos a innovar y entonces, pues cualquier cosa que se haga, si lo haces con un ordenador, entonces es mejor. No necesariamente. O sea, al final las cosas hay que hacerlas con sentido, pero yo creo que cuando uno ya, como digo, tiene acumulado cierto nivel de conocimiento y de experiencia en un área, en este caso el entrenamiento canino, pues estamos en buena posición para ver cómo podemos ayudarnos, ¿no? De otras disciplinas que nos traigan cosas ventajosas. Entonces yo creo que está para quedarse y que espero que en los próximos años vayamos viendo cada vez más aplicaciones, cada vez más cosas. Después, ya más allá de lo que es el propio trabajo con los perros, creo que, bueno, de hecho, no es que lo crea, yo creo que es un hecho que está teniendo mucha repercusión a nivel de, por ejemplo, empresarial, ¿no? O sea, las redes sociales, yo no soy empresario, no lo he vivido en mis carnes, pero entiendo que pues toda la potencia que tiene Internet, redes sociales, etcétera, ha cambiado muchísimo el sector desde ese punto de vista, con respecto a hace 15 o 20 años, sin duda, ¿no? Eh,
el hecho de que podamos ahora transmitir según qué cosas, como ahora estamos haciendo, ¿no? Con una videollamada, una conversación por Zoom o lo que sea, pues te permite llegar a parte del mundo que antes no te permitía llegar. En fin, que creo que nos puede ayudar muchísimo. Creo que está dando pie a que haya oportunidades que no había hasta ahora. Y evidentemente, pues también tiene su lado oscuro, ¿no? Surgen otras cosas. Ahora, de pronto, en el momento en el que la presencia en Internet se convierte en algo relevante y la popularidad muchas veces se mide también a través de eso en determinadas situaciones, pues surgen otras complicaciones, ¿no? Y hay quien, y como comentábamos antes, pues utiliza esos canales para generar pues, cosas que quizás son menos deseables o aportan menos, ¿no? O sea, al final no es la herramienta en sí mismo, sino pues, en buena medida el uso que se le da y el sentido que tiene el uso. Que yo creo que ahí es donde hay que ir. El medir la utilidad de algo en una cuestión de eficiencia, de coste-beneficio, muchas veces, ¿no? De si puedo conseguir esto antes, de si puedo conseguir esto en vez de a este nivel a este otro. Entonces yo creo que en la medida en que seamos, valga la redundancia, capaces de medir las cosas que nos importan, pues en mejor posición estaremos después para valorar si una determinada herramienta nos ayuda o no nos ayuda. Yo creo que algo que falta mucho en el mundo del perro y que es común a muchos otros mundos, no es exclusivo del mundo del perro ni mucho menos, es el aspecto relativo a la medición. Cuando trabajamos con perros, muchas veces con variables que son de carácter intangible. Y cuando uno trabaja con variables de tipo relacional, que no son tangibles, a veces resulta muy complicada la medición. Y eso que provoca fácilmente, pues que de nuevo, por reforzamiento negativo, tomamos atajos, ¿no? Y hacemos las cosas muchas veces pues, con mucha improvisación, mucho a ojo, mucho con ojo clínico. Y, y no nos molestamos en hacer mediciones que a lo mejor podrían ayudarnos, ¿no? Yo creo que cuando uno mide y tiene una idea de la magnitud de las cosas con las que está trabajando, una idea más o menos precisa, pues, ostras, puede perder un poco de tiempo al principio, pero más que perderlo lo invierte, porque después le puede ayudar mucho. Y yo creo que la tecnología o la utilidad que pueda llegar a tener hay que empezar a valorarla por ahí, ¿no? Cuánto de eficiente puede ser el incorporarla según qué trabajos. Me ha encantado la parte esa que has comentado, porque además es muy o sea, filosófico sobre la tecnología, sobre el uso de la tecnología, que tiene que ver con que al final la tecnología es aséptica y depende de cómo la uses, pues será buena o mala, ¿no? Todo el mundo siempre tiene en mente y siempre se pone como ejemplo la energía nuclear. La energía nuclear la puedes usar para algo muy bueno para la humanidad o la puedes usar para cargarte el planeta. Eso es así de simple y a la vez complejo. Vale. Y el reforzamiento positivo. Yo puedo enseñarle a un perro Ah, a sentarse o puedo enseñar a alguien a matar, ¿no? O sea, ujú, al final, los principios y incluso las técnicas que yo utilizo para poner en marcha los principios, si nos vamos a lo conductual, no son per se buenas o malas, ¿no? Sino que tienen que ver con otras cuestiones. Al final, los criterios morales, éticos, etcétera, son muy importantes. Yo soy muy partidario de incluir los aspectos éticos en el trabajo, máxime cuando trabajas con animales, seres vivos, etcétera. Pero creo que hay que saber separar lo que es el aspecto ético del aspecto puramente científico y del aspecto puramente tecnológico. No es lo mismo el reforzamiento positivo como procedimiento, como fenómeno básico de aprendizaje, que es lo que es, no es ni bueno ni malo, simplemente es, o el castigo positivo, que es exactamente lo mismo, de lo que es la técnica, es decir, qué hago yo para poner en marcha un proceso de castigo positivo, de reforzamiento positivo, de lo que sea, y de hasta qué punto eso está bien o mal. Esas cuestiones ya no las responde ni la ciencia ni la tecnología, eso lo responde cuestiones éticas y probablemente filosóficas o en interacción. Pero son tres cosas diferentes y creo que es importante hablar de esto. ujú. Sí, de hecho, vamos, yo hablo poco de eso, porque no le quiero dedicar tampoco mucho tiempo a esa parte, pero siempre pongo ejemplos sobre pues, el uso filosófico de algo, la tecnología que hay debajo, etcétera, en los cursos para que la gente un poco abra un poco la mente y dedique al menos, aunque sean 15 minutos a lo largo de su vida, a pensar sobre esas cuestiones. Em, Vamos a hacerte una pregunta sobre el deporte, ¿vale? Eh, Además, te voy a hacer la pregunta y no te asustes porque voy a salir hace un momento a coger una cosa y vuelvo, pero tú la respondes, tranquilo. Ok. Y es sobre la obediencia. Bueno, tú llevabas en contacto con el mundo del perro antes, o sea, antes de empezar a hacer obediencia ahora con tu perro, llevabas ya años. Entonces, conocías diferentes deportes y tenías pues muchas alternativas. Podrías haber elegido hacer IGP, podrías haber elegido hacer agility, pero
mm, por suerte, tenemos en la audiencia, que eso está genial, tener en la audiencia, ¿vale? Un perfil como el tuyo. Entonces, ¿qué te hizo tomar esa decisión? ¿Qué te hizo decir, ah, pues no, yo voy a hacer obediencia y además el perro lo seleccionaste ya pensando en hacer obediencia, no, no tienes un Malinois que te podía haber dado la opción de hacer un deporte de mordida? Pues claro, a ver, la respuesta corta. La respuesta corta es que tú a alguien que viene de un contexto como el que venía yo, ¿no? De investigación básica, muy de laboratorio, conductista, además, le enseñas un poco el reglamento de obediencia, le enseñas algunas de las formas a través de las cuales se enseñan algunos ejercicios y eso para él es un parque de atracciones. Entonces, con eso creo que respondo rápidamente. O sea, para mí es que en cuanto conocí un poquito más en profundidad la obediencia por dentro y vi de verdad en qué consistía y me metí un poquito a ver reglamentos, empecé a ver cómo diferentes personas lo entrenaban y tal, es que claro, o sea, me enamoró porque vi una potencialidad ahí para sistematizar cosas, una facilidad relativa en comparación con otras disciplinas, a lo mejor para poder tomar mediciones muy ajustadas, para poder jugar con un montón de variables, experimentar, ¿no? Qué efecto tiene esto en esto otro. Eso tiene mucho que ver con la exigencia que tiene. O sea, precisamente la dificultad de toda esa exigencia que tiene, sobre todo ya cuando se llega a según qué niveles, cosa que yo no he hecho, evidentemente, al menos de momento, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cuanto más difíciles, pues hay cosas más, digamos, más sutiles que son importantes. Es decir, llegar a determinados niveles de excelencia requieren seguramente prestar atención a detalles que si no se requiriese ese nivel de excelencia, pues a lo mejor no serían tan relevantes. Entonces, a mí eso me llama muchísimo la atención. El hecho de que una cosita muy pequeña pueda tener después un impacto en otras cosas diferentes, ¿no? Y, o sea, el hecho de que, para que nos entendamos todos, el hecho de que haya ejercicios que puedan desajustarse con tanta facilidad y que tengas que estar, ¿no? Compensando, equilibrando, balanceando, ahora sí, ahora sí, para que el ejercicio se mantenga como se tiene que mantener, me parece precioso. O sea, simplemente la construcción de los ejercicios me parece una cosa preciosa. Habrá quien me diga que esto lo puedo encontrar en otras disciplinas también, y estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en la audiencia creo que se juntan varias cosas. De momento esa, la que he dicho, y la segunda tiene que ver con de nuevo, el cómo están diseñados los ejercicios, que creo que se presta mucho para hacer cuando uno se pone a entrenar situaciones de competición, eh, cosas que están muy chulas, es decir, se presta muchísimo, de nuevo, a la toma de datos, se presta muchísimo de nuevo, cómo podemos comprobar, ¿no? Los cambios que vamos haciendo, el impacto que van teniendo. A mí eso me encanta, o sea, como te digo, es como un parque de atracciones. Después está el tema de que algunos ejercicios en concreto a mí particularmente me encantan, ¿no? Por ejemplo, el junto, que es uno de mis ejercicios favoritos de ver y sobre todo entrenar, lo disfruto muchísimo, salga mejor, salga peor, o sea, me parece divertidísimo hacerlo. Combina una serie de elementos que también se ven algunos otros, como por ejemplo, yo que sé, rodeando conos, saltos, se puede ver también, eh, ejercicios direccionales, se puede ver también, que son, por un lado, elementos relativos a los propios procesos de aprendizaje, al cómo, incluso las técnicas que utilizamos, el cómo lo hemos enseñado, si hemos utilizado comidas, si hemos utilizado juguetes, las dos cosas, con patrones, con pautas de acción, digamos, modal, ¿no? Modales, de estas específicas de los perros. En el junto se ve perfectamente. Es decir, el cómo influye, ¿no? Por un lado, lo que estamos enseñando en un sentido puro de aprendizaje y cómo interactúa al mismo tiempo con las pautas que muestra el perro específico con el que estás trabajando. Y los patrones motores que siguen los perros, a pesar de que sean muy parecidos, no son exactamente iguales. Todo depende de la raza, luego dentro de cada raza dependiendo del individuo, etcétera, ¿no? Entonces me parece una cosa muy, muy, muy bonita de ver y hacer. Y lo que es más importante, es que es una disciplina en la que esto importa. Te pongo un ejemplo muy claro, el acecho, ¿no? En los border collies. Pues es que el acecho es una cosa que importa. Es en según qué ejercicio, pues si el perro está mostrando cierto acecho en ciertas situaciones, pues eso penaliza, ¿no? Y uno pierde puntos. Entonces, a lo mejor hay otros deportes donde si ocurren estas cosas, pues no es tan importante o no tiene tanto peso, pero en la obediencia sí. Entonces uno se ve en la situación de tener que lidiar con comportamientos que son típicos de la especie, que tienen una carga innata brutal, y el cómo intentar poner eso bajo un control de procesos de aprendizaje, ¿no? Interactuando con otras cosas que hacemos. Y claro, a mí es que eso me parece precioso.
De hecho, es una cosa que habitualmente precisamente a los conductistas nos gusta mucho. Hay mucho mito por ahí extendido de que los analistas de conducta consideramos que es todo aprendido, que venimos al mundo como tabula rasa, etc. Nada, en realidad esto es una chorrada, o sea, está más que desterrada esa idea realmente, ¿no? Quien sabe un poco de lo que está hablando sabe que eso no se sostiene. Pero todavía es una idea muy extendida. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, yo llevo ya mucho tiempo diciendo, y lo he dicho públicamente en alguna otra entrevista o en muchos cursos donde participo, que los analistas de la conducta podemos, incluso debemos, decir mucho más de lo que estamos diciendo acerca de conductas que tienen esa carga, digamos, innata tan fuerte. Creo que podemos aportar muchísimo, por ejemplo, a la etología, a quienes se dedican muy especialmente a estudiar este tipo de comportamientos, y que al mismo tiempo podemos aprender mucho de ellos. Yo particularmente he tenido esa suerte de colaborar con grandes profesionales del mundo del perro, que son profesionales de la etología también, y, joder, es que ves que la relación es absolutamente bidireccional. Como nosotros aportamos a la comprensión de muchos de esos procesos conductuales y cómo nosotros aprendemos también acerca de pautas específicas de conducta en diferentes especies que no tenemos por qué conocer, porque uno hasta, a no ser que lo haya estudiado, no tiene por qué conocer en profundidad la etología de cada especie, ¿no? Hasta que no se pone a interesarse por ella, ¿no? Porque va a trabajar con ella o lo que sea. Y creo que la obediencia, al fin y al cabo, pues combina estos dos elementos muy bien. Tiene un peso en el aprendizaje muy importante, cosa que también me gusta, ¿no? No lo voy a negar, pero bueno, eso es verdad que lo tendría en común con muchísimas otras. Así que bueno, creo que te he dado respuesta corta y larga, quizá la larga demasiado larga, incluso. No, no, o sea, me ha convencido, sobre todo esa parte que has comentado de las diferencias con otros reglamentos, que lo comentabas al principio. Al final, es que la obediencia es un poco, de momento, como un reglamento muy, muy desconocido. O sea, cuando digo muy desconocido es dentro del mundo del perro, o sea, ya no digamos fuera. Pero, o sea, hay detalles, o detalles, no, hay características muy importantes, pero muy, muy importantes y muy diferenciadoras del reglamento, que en otros reglamentos no se saben. O sea, por ejemplo, el hecho de que las pistas, que no puedes, que la pista no la conoces, que no conoces la colocación, la colocación de la disposición de los ejercicios, el orden de los ejercicios, las posiciones, etcétera. O sea, al final es algo que cuando vas a ver una prueba de audiencia desde fuera, pues lo primero que piensa la gente, que es normal que lo piense, pues nadie se lo explica, es, bueno, pues ese perro después de los conos, pues se sienta, ¿no? Y se piensa que es así por los siglos de los siglos en todas las pruebas, pero no, una de las características es que es totalmente variante, o sea, que yo siempre digo que es como 2000 variables en en un mismo reglamento, y que por eso es infinito, es que es la infinitud, esto y Sí, no da tiempo, o sea, sí, sí. siempre tienes la sensación, es muy difícil no tener la sensación de dejarte cosas, muy difícil, o sea, por volumen me refiero, ¿no? Volumen de cosas a trabajar, hay cosas como que las tienes que decir, bueno, pues esto lo voy a dar por estable, cosa que Sí. es falso, es falso. O sea, tienes que saber que lo das por estable, pero no lo es. Mm. Totalmente. Eh, Fíjate, yo soy de esos que al principio, yo empecé en el mundo del perro en el año 2010, 2011. Es verdad que no tenía el nivel de vinculación que tuve ya a partir de 2013, 2014. Tuve unos años que, bueno, cuando me empecé a formar, ¿no? Y hasta, bueno, pasado ya mucho tiempo, yo no supe realmente de qué iba la obediencia, el reglamento. O sea, sabía un poco pues, el tipo de cosas que se hacían por encima, pero yo fui una de las víctimas de lo poco visual que es la obediencia, ¿no? Para quien no sabe del tema en comparación con otros deportes, ¿no? Pues uno va a ver una, yo qué sé, una competición de agility, pues a nivel visual, para alguien que no tiene ni idea de deportes caninos, pues le resulta mucho más dinámico, mucho más, ¿no? Que si sí, ve una de obediencia. Esto no estoy diciendo nada nuevo. Yo fui uno de ellos que pensaba así, es como, bueno, esto va. Pero a medida que yo iba sabiendo más, tanto de perros como del otro, ¿no? Del tema de análisis de la conducta, me empecé un poco a interesar, ¿no? Y empecé ya a ver, pues, joder, pues esto que parece fácil, ¿no? Que al final el perro se está sentando y se está tumbando, no puede ser, o sea, tiene que tener algo de ahí, ¿no? Y ahí ya empecé a rascar y empecé ya, pues, a conocer gente que lo hacía y empecé a fijarme en cómo entrenaban, en cómo tal, en criterios concretos. Y dije, ostras, esto ya tiene
mucha tela. Pero es verdad que no empecé a saber sobre reglamentos hasta hace nada. O sea, yo empecé a informarme de reglamentos pues en el año 2020, un poco por encima, fíjate, ni 3 años ha pasado, porque ahí fue cuando ya empecé a valorar, todavía no había tomado la decisión, pero empecé a valorar el poder tener mi primer perro de trabajo, que es Darwin, que es con quien actualmente estoy aprendiendo en todo esto de la obediencia. Y claro, ya con vistas, como tú has dicho, ¿no? A tener un perro, yo quería que un perro que se ajustase a lo que me apeteciera hacer. Y ahí fue cuando tuve que decidir. Yo tenía diferentes opciones de qué tipo de cosas entrenar y al final me decanté por la obediencia. Y claro, evidentemente para eso pues empecé a empaparme un poco de los reglamentos y tal, y ahí fue cuando ya me terminé de convencer. O sea que en realidad mi conocimiento de la obediencia, que es muy limitado, limitadísimo, o sea, yo soy un completo aficionado que estoy empezando ahora a enterarme de qué va y aprendiendo y disfrutando, viene de, pues eso, de hace muy poquito tiempo. Bueno, voy con una de las preguntas tabú en estas. Yo a todo el que entrevisto siempre hago, si es deportista, le hago la siguiente pregunta, y es que en otros programas de televisión te preguntan cuánto dinero tienes en el banco, como si eso fuera el tabú, el gran secreto. Pero aquí el gran secreto es, tú una semana de esas que dices, he hecho los deberes con Darwin, esta semana he entrenado. Esas semanas, ¿cuánto has entrenado? Pues mira, yo entreno aproximadamente lo mismo todas las semanas, aproximadamente. No igual, no de la misma forma, o sea, no es una cuestión de rutina de siempre, misma hora, siempre mismas cosas que entreno. O sea, varía tanto la cantidad como la intensidad, como el tipo de cosas que hacemos, pero entreno más o menos los mismos días. Casi todos los días, suelo dejar alguno para que haya descanso, pero casi todos los días entreno. Días que más sesiones, días que menos, pero casi todos alguna cae, aunque sea cortita. Entonces yo no lo mido en función o sea, no mido tanto en ese sentido, ¿no? De ahora he entrenado más o he entrenado menos, si no he entrenado mejor, he entrenado peor, y eso muchas veces me lo dice, o bien el ir cumpliendo en mayor o menor medida los objetivos que me he ido marcando. A veces me marco objetivos semanales y a veces no. A veces los objetivos con los que estoy metido, o sea, siempre tengo como algún objetivo más a largo plazo y al mismo tiempo voy metiéndome algunas metas más a corto plazo. Pero esas metas a corto plazo no son necesariamente semanales, ¿no? A veces pueden ser mensuales, a veces incluso pueden ser diarias. Entonces, no tengo una forma de decírtelo. Sí que puedo decirte que tengo como 2 indicadores que son los que a mí me hacen decir, he entrenado, ¿no? Pero ya te digo, he entrenado bien, he entrenado lo que tenía que entrenar, que son, por un lado, el ir, la distancia a la que me quedo de los objetivos o el hecho de que los cumpla, y sobre todo el cómo eso impacta tanto en el perro como en mí en las demás áreas de nuestra vida. Porque cuando el trabajo está bien hecho y hemos hecho un trabajo que se ha ajustado a las demandas que en ese momento había, es que se nos nota un montón a los dos, ¿no? Porque el perro está más suelto, porque yo estoy más contento y porque se nota, ¿no? O sea, esto tú lo sabrás, cuando has hecho un entrenamiento de estos que el perro termina reventado, pero no reventado de me han reventado a correr y estoy aquí que no puedo respirar, no, que termina que dices, ostras, ¿cómo ha tenido que estar de metido, ¿no? el animal para tener ese nivel de desgaste al terminar? Pues eso me pasa a mí también, como entrenador aficionado, ¿no? Que yo también me desgasto cuando estoy muy concentrado en los entrenamientos y cuando... Entonces, muchas veces lo mido así. Y otras veces, pues ya te digo, en función de la consecución de objetivos. Pero entreno prácticamente siempre lo mismo, con matices, ¿no? Siempre pues, hay semanas que por lo que sea puedes un poco menos, otras un poco más, pero normalmente en cantidad es la misma. Bueno, me acabas de dar una respuesta de político. Quiero que lo sepas, que esa no me has dicho cuánto. Me has dicho que más o menos. ¿Quieres saber cuánto entreno? Pues yo entreno, ya te digo, mínimo, Es que- mínimo, mínimo 4 o 5 días en semana, más bien 5. Semanas que todos los días, pero lo matizo, para que nadie piense que, wow, ¿cómo tiene el perro? No deja ni descansar. No, o sea, el perro evidentemente descansa y cuando digo que entreno todos los días me refiero a que todos los días hay algún tipo de actividad en un contexto parecido al de entrenamiento. O sea, no que todos los días salgamos a una pista a hacer ejercicios de obediencia, pero sí que, por ejemplo, un día que hay de descanso, pues a lo mejor un rato durante alguno de los paseos de ese día, aprovecho y entrenamos alguna cosa. ¿Que puede tener que ver con la obediencia o no? Puede ser a lo mejor algún ejercicio, pues yo qué sé, por algún detallito, algún ejercicio que es más estático, sesiones más cortitas, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que entreno todos los días, porque todos los días algo hago. Lo que es entrenamiento específico de obediencia, 4 o 5 días a la semana, seguro. ¿Y cuánto cada día? Pues desde 1 hasta 4 sesiones, dependiendo del día.
Y no me pregunte de dónde saco el tiempo, porque yo tampoco lo sé, porque no lo tenía, pero bueno, al final cuando uno se ve la obligación, vamos, obligación entre comillas, de tener que hacerlo, pues al menos en mi caso, tener la suerte de poder sacarlo, a costa de estar incluso más estresado de lo que ya estaba, pero al mismo tiempo estar mucho mejor, porque yo es una cosa que necesitaba mucho, el haberme puesto a entrenar una disciplina como la obediencia con el perro, porque llevaba mucho tiempo sin hacer cosas que de verdad me llenasen de decir, guau, es que me encanta hacer esto, es una pasión, o sea, soy feliz haciéndolo, fuera del trabajo. Porque es verdad que a mí hay muchas cosas de mi trabajo que me hacen muy feliz y que disfruto mucho con ellas, pero aficiones concretas, pues de tipo deportes me refiero, ¿eh? Otras cosas hago, evidentemente, pero de tipo deportes yo jugaba al fútbol toda mi vida, he sido apasionado del fútbol, lo sigo siendo, pero ahora ya no lo practico porque, bueno, hace ya años tuve lesiones en las rodillas, me operaron de las dos y lo tuve que dejar. Esto fue en el año 2017, cuando yo dejé definitivamente de jugar al fútbol. Yo estaba acostumbrado a mucho nivel de entrenamiento, o sea, yo jugaba en equipos federados, entrenábamos 3 días a la semana, jugábamos partidos los fines de semana, en competición, o sea, tenía una intensidad, digamos, alta. Entonces, en el momento en el que yo de pronto paro la actividad deportiva totalmente, me quedo sin ese algo que te falta cuando estás acostumbrado a hacer algún tipo de deporte. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Con que no tenía algo que me llenase de verdad en ese sentido. Y claro, cuando justo aparece esto encima con el perro, o sea, junto el deporte con hacer una cosa que te encanta, con aplicar análisis de la conducta, es que pocas cosas me hacen más feliz, y encima con un perro, y con este particularmente, que por cierto hoy cumple 2 años, aquí lo tengo, pues, ¿qué te voy a decir? Pues encantadísimo de la vida. Bueno, para el que no lo sepa, si alguien no lo conoce a su perro se llama Darwin, Darwin de Johnny Devi, que además es un perro criado en España, ¿vale? Concretamente en Madrid. Y bueno, además tiene hasta cuenta de Instagram el perro, o sea, lo podéis seguir. Es más Sí. activo Darwin de Johnny Devi que Edu Polín, ¿eh? La cuenta de Edu Polín la tienes ahí un poco más parada, mueves Pero más la del perro. eso se explica porque yo no llevo la cuenta del perro. La cuenta del perro Ah, la vale, lleva vale. La Sandra, lleva que es mi Sandra. pareja, que es su madre, y es ella la que le dedica tiempo a esas cosas de cara al perro. Yo, la verdad es que Instagram lo uso muy poco. Lo uso muy, como tú bien has dicho, lo uso muy poco. Mm. Y no, la del perro no la. Si la tuviera que llevar yo, la del perro no tendría la actividad que tiene, desde luego. Bueno, ya que estamos sobre la obediencia, el reglamento bueno, tú has conocido el reglamento de obediencia antes del año 2000, de los cambios de 2016, sin envío ciego, con una seta, habían el envío a la box antes de la box, había una seta también en el direccional, bueno, había bastantes cambios. El 3.8 se añade, el ejercicio 3.8, el de los conos, rodear los conos, el salto con cobro direccional y tal, aparece también en el año 2016. ¿Te gustaba más el reglamento anterior o te gusta más este reglamento? Ahí tengo muchas complicaciones para dar una respuesta, mm, iba a decir objetiva, aunque bueno, objetiva preguntándome por mi opinión tampoco tiene mucho sentido. Pero claro, es que date cuenta que yo cuando estaba el anterior reglamento, ahí es la época en la que yo de obediencia sabía prácticamente nada. Sabía, bueno, algunos ejercicios que se hacían, pero nunca llegué a profundizar mucho en ella, más allá de conocer gente que la hacía. Entonces, claro, yo una vez que me he metido en el tema, ha sido con el nuevo reglamento. Y claro, a mí particularmente me gusta mucho. Entonces, bueno, hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, eso va a pasar siempre con cualquier reglamento, pero me gusta bastante por lo general. Entonces, claro, yo te diría que me quedo con el de ahora, pero te digo que está sesgada la opinión porque el otro yo no lo conocí por dentro. Entonces, cuando uno de los dos lo has conocido de una forma y el otro lo has conocido en un contexto completamente diferente, pues claro, ahí está sesgado. Entonces, probablemente el hecho de que me guste más el nuevo no sea tanto porque como reglamento considere que es mejor, sino por el hecho de que lo estoy disfrutando en mis carnes, mientras que el otro no llegué a hacerlo porque no lo practicaba y no llegué a conocerlo muy en profundidad. Bueno, a ver, pues, la verdad es que, joder, mm, si te gusta este y te ha enganchado este, el otro te engancharía también seguro. O sea, este es muchísimo más exigente y llega a ser mucho, o sea, la complejidad se ha disparado. Entonces, bueno, pues el otro te habría enganchado igual porque los primeros grados te habrían enganchado y luego el grado 3 pues también te habría gustado seguro. Eh,
Bueno, dime un deportista que te inspire, pero tiene que ser de fuera del mundo del perro. Alguien que tú como deportista admires por su mentalidad, por su forma de competir, su forma no sé, de manejarse en el mundo en general. Vale, fíjate que yo aquí aquí tengo problemas para elegir, ¿eh? Y no porque es que haya muchos, que sin duda lo sabrá, sino porque nunca he sido mucho de tener como referencias en ese sentido. Por una sencilla razón, bueno, por dos sencillas razones. La primera porque, claro, cuando hablamos de deportistas, que siempre que hablamos de deportistas famosos, ¿no? Que están compitiendo pues, en cualquier deporte, en la élite, siempre he tenido muy claro como que es un contexto muy diferente del mío. O sea, yo jugaba, por ejemplo, cuando jugaba al fútbol, jugaba en serio, estábamos federados y competíamos totalmente en serio, pero es que es un deporte diferente. Es decir, el estar en la élite, ¿no? Yo que sé, en el fútbol, jugar en el Real Madrid o estar en preferente regional en Madrid, que es donde llegué a jugar yo, es que son cosas completamente distintas. Entonces, me cuesta mucho, ¿no? Como sentir de verdad esa cercanía, como que esas personas que están ahí, que veo por la televisión, están haciendo lo mismo que hago yo. Entonces, creo que como son contextos tan distintos, es muy difícil, al menos en mi caso, hablo desde mi perspectiva, tomarlos como ejemplo. Luego, por otro lado, está la cosa de que siempre yo he tendido a pensar que viendo a alguien compitiendo o simplemente viéndolo en televisión o sabiendo noticias sobre él, no sabemos absolutamente nada sobre esa persona, ¿no? Esto es como que yo siempre he tendido a separar mucho la persona del deportista, cuando hablamos de deportistas famosos, ya te digo, de élite. Dicho lo cual, puedo decirte a alguien que me guste mucho por lo que veo de él, sin que eso implique que me guste de todo lo demás porque no lo conozco, pues hay un montón. Yo que me gusta mucho el fútbol y que soy del Real Madrid, siempre he sido del Real Madrid. Actualmente hay un jugador que no porque me guste mucho como jugador, que también, que coincide que futbolísticamente hablando es de lo que a mí más me gusta, pero como mentalidad deportiva en ese sentido, que es Luka Modric. Yo creo que es un deportista profesional que no hace ruido, que no da una palabra más alta que otra, que le tienes en circunstancias difíciles y fáciles siempre rindiendo a un nivel altísimo, ¿no? Entonces, yo soy consciente de la dificultad que conlleva eso. Y Maxime en los últimos años, que ya es relativamente mayor para estar al nivel que está, no sé si tiene 37 años ya, y joder, que parece un chaval de 21. O sea, lo veo jugar y me parece alucinante. Entonces, un tío, sobre todo valoro mucho de él la humildad. Sé que suena mucho atópico, pero de verdad lo valoro, porque es un tío que no sea un pijo de importancia y ha sido Balón de Oro y para mí está entre los mejores jugadores del mundo sin ninguna duda. Y nunca le has visto, ¿no? Una actitud de verdad de... A mí es que me parece muy difícil, ¿no? Me parece muy complicado el ser de los mejores del mundo en algo y al menos en una pequeña medida no volverte idiota. O sea, es que me parece muy difícil porque creo que las condiciones, ¿no? Que se dan cuando llegas a según qué niveles de excelencia, sea el ámbito que sea, es complicado que eso no haga que te vuelvas un poco tonto, ¿no? En según qué circunstancias. Entonces, cuando veo a alguien que llega y no lo hace, a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y él, que es uno de los jugadores que he visto así más, por eso, porque yo últimamente veo muy poco fútbol por falta de tiempo y lo poco que veo es en Madrid, que es mi equipo y ya está, veo muy poco más allá de eso. Entonces, por eso te puedo poner ese ejemplo, ¿no? Ha habido muchos otros, seguramente si lo pensase me podrían salir más, pero bueno. Seguramente, si te dijese otros nombres, valoraría exactamente lo mismo que estoy valorando ahora. O sea, yo no soy de estos de valorar no, es que es muy competitivo, es que siempre lucha por esforzarse, por ser mejor. Bueno, yo creo que cuando hablas de deportista de élite, o sea, ¿quién no hace eso? ¿Sabes? Lo fácil es decir que lo haces cuando estás teniendo mucho éxito, pero es que el que no está teniendo tanto éxito también lo está haciendo, también está intentando, ¿no? el superarse cada día. O sea, yo creo que eso es un elemento común que diferencia a un deportista de alguien que no lo es, al menos en el terreno deportivo, quiero decir, ¿no? Como esa exigencia, esa competitividad, aunque sea con uno mismo, yo creo que eso lo tienen todos cuando llegas a niveles ya altos de competición deportiva. Entonces, no es eso lo que a mí me ha llamado, ¿no? La típica imagen, yo que sé, Rafa Nadal, porque es un luchador, porque tal. Bueno, pues a mí no me, no, o sea, no me llama, no me consigue conectar. A mí me consigue conectar más eso, ¿no? Que haya alguien que esté ahí como haciendo poco ruido, como siempre siendo muy, muy profesional en ese sentido, humilde. A mí eso sí me llama.
Sí, la verdad es que lo que comentas de que el deporte de élite al final, o sea, es cierto que hay algunos que son salientes como pasan la historia como grandes competidores, pero cualquier persona que esté en un deporte altamente competitivo como el fútbol, el baloncesto, o sea, deportes con muchísimo grado de profesionalización, todos, o sea, cualquier deportista que está ahí es un competidor nato y se esfuerza las 24 horas del Claro. día, los 365 días del año. O sea, Mm. yo el deporte que tengo contacto más cercano, los deportistas que conozco, los jugadores de baloncesto, pues los ves en verano en su casa en la barbacoa y está todo el mundo ahí comiendo y el tío está con un tupper siguiendo su dieta porque sabe que de aquí a 20 días empieza la pretemporada y sabe que tiene que llegar con ese peso y si no le van a sancionar, le van a quitar parte de la paga porque las nóminas están ultra pensadas para que se esfuercen en cualquier Claro. detalle y además es que él no quiere, o sea, es que quiere llegar, o sea, aunque no le quitaran ni un solo euro de la nómina, quiere llegar al máximo. Claro. Sí, o sea, que es que es verdad que cualquier deportista de élite de esos deportes está ultra acostumbrado al esfuerzo día tras día. La verdad es que algunos que Totalmente. son muy salientes, ¿no? Que son los que Mm. tienen talento y que destacan mucho, etcétera, que ganan mucho, etcétera, ¿vale? Pero hay un montón Claro. de gente que hace eso todos los días. Claro. Eh, sí, Y no todos tienen éxito. Que eso también es importante decirlo. La cantidad de deportistas que hay con esas condiciones muy parecidas y que por cuestiones, pues a lo mejor que podíamos etiquetar como de suerte, pues no han podido llegar. Porque al final hay un factor importante que es el que te termina poniendo ahí o no. Y en un determinado momento de la carrera de un deportista, el tener ese golpe de suerte me refiero, no es que nadie te regale nada, porque evidentemente si no tienes según qué condiciones no llegas a según qué niveles. Pero uno tiene que tener la suerte para estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, en fin, que se den las circunstancias, ¿no? Pues que con este entrenador juegue más, que justo este me haya visto jugar, que justo este equipo esté buscando a alguien que juegue en la posición en la que juego yo. Es que cosas como esas te cambian una vida, ¿no? Y puede ser para bien o para mal. Entonces, eso que muchas veces se cuentan historias de éxito y se valora el esfuerzo, ¿no? Porque esto es el esfuerzo, y claro, y esfuerzo, y esfuerzo. Y digo, oye, sí, te lo compro, es decir, el esfuerzo es importante según qué contextos, pero cuidado, o sea, no mandemos el mensaje este peligroso a veces de que si no, de que si no has llegado es que no te has esforzado, porque muy hay mucha peligroso. gente esforzándose mucho y ya no y esto lo extrapolo a muchas cosas, ¿eh? Ya no es solamente del deporte, en vidas normales y corrientes, en personas que a lo mejor tienen mucho éxito a nivel, yo que sé, empresarial y siempre luego salen dando conferencias, ¿no? Y yo es que, claro, es que fíjate el esfuerzo, porque no sé qué, fíjate lo que arriesgo, que no lo niego y no digo que no sea importante, pero díselo tú a todos los que están arriesgando, poniendo toda la carne en el asador las 24 horas del día y no están teniendo éxito, ¿no? Y se han arruinado o les ha pasado X otras cosas. Entonces eso creo que al mismo tiempo es importante también señalarlo en el deporte y en la vida. Claro, y luego ese esfuerzo que comentabas o sea, que algunos llegan y incluso hay o sea, que comentabas que él, por ejemplo, no se ha vuelto, decía, no se ha vuelto estúpido, ¿no? Luka Modric, que no sigo mucho el fútbol, ¿eh? Bueno, de hecho no sigo nada de fútbol, ¿no? O sea, es muy raro que me encuentre con algo de fútbol. Y además en el fútbol tiene más mérito, si cabe, o sea, en deportes con mucha profesionalización tiene más mérito no volverse estúpido, porque es que eso conlleva un cambio de vida, Claro. cambio de Sí, sí. estrato social, cambio de relaciones sociales, cambio de absolutamente todo, o sea, en deportes, fútbol, baloncesto, etcétera. O sea, que puede ser, por ejemplo, la recordman de española del 100 metros lisos Mm, y del 60 metros lisos, no la conoce nadie. O sea, mm, quiero decir que no la conoce nadie, no es que no la sí. conozca nadie, la conocemos muchos, Sí, pero no es tan popular, pero claro. seguramente su vida no ha cambiado tanto Mm, por ello, ¿no? O sea, sigue teniendo, mantiene su domicilio, quizá mantiene su contacto, su familia cerca, mantiene mm, su clase social, porque no ha pegado el cambio que pega, pues eso, el ejemplo que has puesto, ¿no? Luka Modric o le digo mm. LeBron James o gente esta que da igual de dónde vengan, llegan a unos niveles de cambio que es, o sea, la Alucinantes. mentalidad ahí es incluso más importante, porque esa gente si no tuviera una fortaleza mental, pues les pasa a muchos que Sí, petan, o sea, sí. petan porque en cuanto les toca separarse de su familia y de su grupo de amigos,
Yo tenía un amigo que jugaba al fútbol muy bien, y siempre lo cuento, que era súper talentoso, selección española, cadete, máximo goleador del europeo, tal, no sé qué, y no pudo con todo eso. O sea, Claro, es que qué es que es difícil, talento. ¿eh? Sí, sí, Es yo que, o o sea, sea, yo lo viví desde dentro, era del grupo de amigos y tal, y cuando él nos contaba cosas, yo decía, joder, que con 16 años que te toque todo eso. mm, el otro día decía el entrenador de las, que no lo sé cómo se llama, el entrenador de la selección española de fútbol, que lo han cambiado hace poco, que no sé cómo se llama, decía algo así como que para ser futbolista profesional tienes que ser talentoso, tienes que jugar bien al fútbol, muy bien al fútbol, y decía ahí, y tienes que hacer 1000 cosas más. sí, Y sí, hablaba de esas 1000 cosas, ¿no? Decía, y la mentalidad de tal, y ser capaz de separarte de esto, y ser capaz de cambiar, y ser capaz de claro. relacionarte con el entorno de una manera. Uf. Y esas cosas probablemente no las aprendes hasta que no has llegado ya. Por eso decía lo de la suerte, ¿no? Porque una vez te pone la suerte ahí ya puedes tener acceso a cosas que como aficionado no tienes acceso de ninguna manera. Y una de Y las yo, cosas que comentaba este hombre, en que me acabo de acordar comentando esto, decía, y me acordaba de este amigo, decía, y tienes que ser un hombre con 16 años. O sea, como decía, que tienes que madurar con 16 años. No, o sea, claro, tienes que llegar a la edad adulta muy de, pronto. de repente, y de un día para otro muchas veces, con muy pocos márgenes de tiempo. Y eso es muy complicado. Yo ya te digo, jugando a nivel aficionado, yo he llegado a sentir presión. Presión de la que cuesta controlar, ¿no? Que de esta jugando delante de 300, 500 personas, de espectadores. Lo máximo que he llegado a jugar ha sido a lo mejor con 700 personas viendo un partido. Yo creo que eso es lo máximo que he llegado a ver. Y es mucho, ¿eh? Y yo he notado presión en una situación como esa. Imagínate jugar en un estadio de primera división, ¿no? Con que solamente en el estadio hay 50.000 espectadores. O sea, y con todo lo de la parafernalia que rodea un estadio, ¿no? Y sabiendo que te ven por la tele y sabiendo que como digas algo y no te tapes la boca diciéndolo, mañana sales en los titulares, o sea, en las noticias. O sea, eso tiene que ser una barbaridad, una barbaridad. Bueno, vamos al salseo otra vez, vamos a la salsa de la vida, salseíto, vamos a ver. ¿Tú qué le dirías, qué consejo le darías al Eduardo de hace 15 años? Te he puesto 15 años, pero tú puedes poner si quieres otro margen temporal. Uf, qué complicado esto. Qué complicado porque probablemente el mejor favor que yo le podría hacer sería no decirle nada. Porque fíjate que hace 15 años, yo era una época en la que tendía mucho a huir. Claro, hace 15 años yo tenía, espérate, yo tenía 19. Yo tenía 19. Ahí está una época en la que todavía tendía un poco a huir de las cosas que me decían. Yo empecé a centrarme un poquito después, quizá un año o dos después. Entonces yo le habría dicho, fíjate que si hubiese tenido que decirle algo, le habría dicho que tenía razón en no preocuparse por el futuro en ese momento, ¿no? Y yo creo que se lo remarcaría. Dile, tío, con tus tonterías y con tus aciertos va bien, porque al final las cosas, bueno, me ha pasado de toda la vida, como todo el mundo, cosas horribles y cosas muy buenas, pero muchas cosas buenas que por suerte me ha dado la vida, me las ha dado habiendo sido quien fui en todos los sentidos, ¿no? O sea, entonces, quizá si el Edu de hace 15 años no hubiese sido el Edu de hace 15 años, hoy no sería el que soy. Entonces, pues a lo mejor hasta le he dado las gracias, ¿no? Decía, sigue así, chaval, porque, bueno, de aquí a 15 años vas a estar relativamente bien, que es mucho decir a día de hoy. Así que yo creo que poco más le diría. Joder, nunca me lo había planteado, justo además es que 15 años ahora fue una época muy, fue muy crítica para mí, porque ya te digo que yo por aquel entonces, justamente con 19 años, estaba estudiando informática, ingeniería informática. Estuve 2 años estudiando ingeniería informática y ya con 20 empecé psicología. O sea que era un momento en el que yo habría sido muy sensible a según qué pequeñas variaciones. Estaba ahí como en un limbo que no sabía muy bien qué hacer, que tenía más o menos claro que la informática, al menos en ese sentido, en ese momento, perdón, no era lo mío, no era lo que me apetecía. Que fíjate que paradójicamente, después estudiando psicología, resulta que aprendí a programar
muy a nivel aficionado, para diseñar experimentos en las cajas de Skinner con las que trabajaba en los laboratorios, ¿no? Yo llevaba los programas hechos, los compilaba allí y todo para que funcionaran las cajas. Pero en los 2 años que estuve estudiando informática no tuve narices de aprender nada de programación, porque estaba otras cosas, ¿no? Era un momento muy, muy diferente. No tenía ni los 18 cumplidos cuando entré a la universidad, entonces tú imagínate, pues estaba a todo menos a lo que tenía que estar. Y bueno, y gracias a eso, di con la psicología. Gracias a eso no tuve una buena experiencia en informática. Bueno, una buena experiencia, no es que lo pasara mal, de hecho todo lo contrario, lo pasé muy bien, pero por motivos ajenos al contenido de la carrera, ¿no? Entonces, eso hizo que la dejase y que de verdad encontrase lo que a día de hoy me hace muy feliz, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de la conducta. Fíjate que no digo tanto la psicología, sino específicamente el terreno en el que me he especializado, en el que me sigo especializando todos los días. Así que poco más le diría, poco más. Y otra pregunta, la misma, pero en el futuro es, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué se ve haciendo Eduardo Polín de aquí a 15 años? Ahí sí que no tengo ni la más remota idea. Fíjate que hacer planes tan a largo plazo no solamente me cuesta en el sentido de que no lo hago, no tiendo a hacerlo, sino que me da cierto vértigo, porque uno a medida que va cumpliendo años aprende que cada momento se vive de una manera muy diferente por el contexto presente en el que estás viviendo. Entonces, por mucho que yo ahora pueda imaginarme, ¿no? Cuando yo tenga, en este caso serían 49, dentro de 15 años, no sé lo que es vivir en un contexto que rodea a alguien de esa edad. Entonces, porque nunca he tenido esa edad, que yo sepa. Entonces, me cuesta mucho responderte a eso. Sí puedo decirte que, o sea, no me veo en ningún sitio concreto. O sea, yo no tengo como una imagen clara de decir voy a estar o quiero estar aquí. Sí te diría que por un lado me gustaría seguir haciendo muchas de las cosas que hago, que me gustan, pero al mismo tiempo me gustaría que esas cosas cambiaran. Y me explico, sé que suena contradictorio. Yo soy una persona que cuando pasa mucho tiempo haciendo la misma cosa, se quema de esa cosa. Y entonces, como las cosas que yo ya llevo mucho tiempo haciendo me gustan tanto, me gusta de vez en cuando, dentro de eso que hago, cambiar y hacer cosas un poco diferentes para que eso no llegue a quemarme del todo. Entonces, a mí sin duda me gustaría llegar a ese momento, dentro de 15 incluso, dentro de todos los que se puedan, siguiendo teniendo contacto con el análisis de la conducta, siguiendo teniendo contacto con la docencia a nivel universitario, que me encanta, también en otras instituciones, con la investigación científica, a ser posible, me gustaría seguir, y con el mundo del perro, desde luego. Entonces, si yo siguiera teniendo contacto dentro de 15 años con todos estos sectores, eso significaría que, uno, probablemente no me habría llegado a quemar de ninguno de ellos, y dos, como muy relacionado con este primero, que seguramente habría hecho cosas distintas dentro de esos contextos. Entonces, yo me veo como siguiendo haciendo cosas en los mismos sitios donde estoy haciendo, pero cosas diferentes que no tengo ni idea de cuáles serán. Porque una cosa muy buena y muy bonita que tienen las cosas a las que yo me dedico es precisamente eso, saber que estás en un contexto muy cambiante, por ejemplo la investigación. O sea, yo te puedo decir lo que he investigado hasta ahora, lo que investigo ahora, pero no lo que voy a investigar el año que viene, porque... y esto es muy estimulante para mí, ¿no? Porque supone que muchos de los pasos que vas dando pues se basan en los que has dado previamente. Entonces, a lo mejor ahora me da por iniciar una línea de investigación, estoy intentando arrancar algunas que otras, y son fructíferas. Y si son fructíferas, pues quién sabe, quién sabe. A mí me gustaría mucho empezar a investigar, a aplicar todo lo que es el conocimiento básico al respecto de los principios del aprendizaje en investigación aplicada en entrenamiento con perros. A mí me encantaría el probar diferentes fenómenos, ¿no? Incluirlos en planes de trabajo y ver el efecto que tienen. Si incluyendo este tipo de cosas se obtiene mejor aprendizaje, más aprendizajes más rápidos, en fin, me encantaría, ¿no? Aportar en ese sentido y poder trasladar muchas cosas que se saben de la investigación básica a contexto de trabajo específicamente con perros. Porque creo que hay una cosa que me da mucha rabia personalmente, que es que hay muchísimos, pero una ingente cantidad de fenómenos conductuales que más o menos tenemos un cierto conocimiento, ¿no? Sobre cómo funcionan, que se desconocen completamente fuera de contextos puramente académicos o de investigación. Es decir, que no se conocen. Y que cuando se conocen, o bien no se conocen del todo bien, en profundidad, o bien no se les saca todo el partido que se les podría sacar a la hora de entrenar. Entonces, a mí, una de las cosas que me gustaría hacer, por ejemplo, dentro de 15 años, pero si pudiera ser este mismo año mejor todavía, sería aportar en ese sentido.
Sería el poder traer algunas de esas cosas del ámbito más de la investigación a contexto de entrenamiento para poder mejorarlos. O sea, al final es una cuestión de mejora constante, ni mucho menos está todo inventado y sabemos que pues, las cosas van cambiando, los entrenamientos se van perfeccionando y a mí me encantaría contribuir. O sea, sería una de las cosas que sin duda me gustaría llegar a hacer. ¿Me veo haciéndolo dentro de 15 años? Pues a día de hoy te digo que ojalá, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Y alguna vez te has planteado dedicarte 100% al mundo del perro, al entrenamiento, o no te lo planteas? Me lo he planteado millones de veces, millones de veces. El por qué no lo hago puede ser la pregunta, el apartado B de la pregunta. Pues por muchas razones, muchas razones. La principal y más evidente, al menos para mí, tiene que ver con que dedicarme al 100% en eso significaría que me dedico al 0%, profesionalmente hablando, a otras cosas que hago ahora. Y a mí la verdad es que no me gustaría, al menos por el momento, no me gustaría dejar el ámbito de la docencia universitaria. Porque me trae muchísimas cosas buenas también y me gustaría seguir ligado ahí, al menos de momento, ya te digo, no sé lo que pensaré mañana. Entonces, esa es una razón. Otra razón es que yo tampoco me considero un profesional con las habilidades y la experiencia suficiente a día de hoy como para poder dedicarme a eso al 100%. Todo es una cuestión de empezar, ¿no? Y probar como han empezado todos, pero no me veo tanto en esa posición. Otra razón tiene que ver con lo que te comentaba antes, de que cuando una cosa se convierte en mucho trabajo y empieza a absorber un porcentaje significativo de tu tiempo, muchas veces, al menos a mí particularmente, me termina quemando. Entonces yo por nada del mundo querría que lo que tiene que ver con el entrenamiento de perros me quemase, por nada del mundo. Entonces es otra razón para no, al menos no hacerlo al 100%. Y podría haber más razones. Podría haber muchas más razones. Antes había pensado en algo que se me ha ido. No te voy a pasar las preguntas la próxima vez para que sea más complicado. ¿Cómo lo ves? Si te digo la verdad, las preguntas me las miré cuando me las pasaste la primera vez, pero no, o sea, dije, ay, qué guay, que lo estuvimos hablando, molan, pero no, yo no soy de prepararme, no soy de prepararme entrevistas porque no, o sea, creo que, o sea, está bien que Es tengan mejor. una estructura, pero yo particularmente como entrevistado prefiero no mirármelo Yo, demasiado. yo, Ah, yo vale, me va a paso las preguntar estas pre- cosas, pero yo paso las preguntas para que no sean, vamos a decir, como, o sea, que más o menos las valide, que diga, venga, vale, está todo sí, sí, sí. correcto, Claro, no hay claro, ninguna pregunta fuera de lugar, ¿vale? Entonces es por así eso. lo entendí yo. Pero vamos, Sí, sí. se nota que lo haces sin prepararlo y tal, y es de agradecer, vamos, o sea, que estupendo. Es Eh, que esa pregunta en concreto es que de verdad, por eso cuando hablamos te dije, pues me gusta mucho que me hagan estas preguntas que no me las han hecho nunca, o sí, yo diría que la mayoría no me las han hecho nunca, y son cosas, es que esta última que me has hecho es algo en lo que he pensado millones de veces, porque el tema de los perros me ha gustado tanto, y ha habido épocas a lo largo de mi vida que mi otro trabajo me ha quemado tanto, porque ha habido momentos en los que mi otro trabajo me ha quemado, que muchas veces lo he dicho, joder, a mí me encantaría dedicarme al 100% a esto, y yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida lo ha dicho, haga lo que haga, ¿no? En algún momento ha dicho lo mando toda la mierda, me cojo la mochila, me voy y me pongo a hacer otras cosas. Pues claro, en ese momento cuando tienes ahí a tu alcance, entre comillas, en mi caso, todo el tema de los perros, pues claro, rápido lo piensas, como, joder, pues esto otro que tengo aquí, pues ¿por qué no? ¿Y por qué no podría yo esto? Y así me olvido de otras cosas. Pero luego al final ya te digo, hay aspectos de mi trabajo que ahora mismo no los dejaría. No los dejaría. yo la verdad es que me siento súper identificado con, o sea, con tu respuesta y con cómo eres en cuanto a que si haces algo de manera muy especializada durante mucho tiempo, al final llegas a acabar un poco quemado. Necesitas tener una parcela como dedicada a la innovación, a variar, etcétera. Mm. Y vamos, quiero decir que lo entiendo perfectamente porque, de hecho, yo ahora tengo que buscar cosas diferentes para generar como ese enriquecimiento, ¿no? De hecho, esto César siempre se sorprende cuando lo cuenta y tal. Y una de las cosas que hago algunas tardes, para la X tiempo voy a la biblioteca, leo cosas un poco para cambiarla, abrir un poco mi campo, etcétera, porque antes, o sea, yo trabajé en la empresa privada como ingeniero y luego
tuve también una parte de un contrato laboral con la universidad, un contrato de persona investigador. Eso me enriquecía, y luego tenía también pues hacer como hobby cosas con los perros. Y ahora me pasa un poco lo mismo en el sentido que, bueno, he quitado toda la parte de ese contacto con la empresa privada, pero tengo que de alguna forma variar un poco mi jornada y mis objetivos para, o sea, que lo entiendo perfectamente, ¿no? De hecho, lo que comentas es algo súper razonable. De hecho, si pudieras mantenerlo en el tiempo, eh, es ideal. O sea, Claro, esos cambios que te permite tener una jornada muy diferente es estupendo. sí, Estupendo. sí, sí. Sí. Mira, Eh, me he acordado de la otra razón que te decía. Y es que al final, estando como estoy, fíjate que soy mucho de variar, pero al mismo tiempo, cuando una cosa está muy bien y no te supone nada de problemas, mejor no tocarlo. O sea, si hay algo que está perfecto como está, no lo toques. ¿No? Dice, yo qué sé, pues, igual que el junto cuando lo estás entrenando, ¿no? Si está bien, no lo toques. O sea, no entrenes más, retírate la obediencia y ya está, porque lo vas a estropear. Por esto es igual. Entonces, yo ahora disfruto tantísimo de lo que hago a nivel profesional en el mundo del perro, principalmente dando formaciones, que, joder, ¿para qué voy a tocar eso? Si es que me hace súper feliz cada seminario que doy, cada vez que me llaman para participar en algún curso, etcétera, es que me encanta. Entonces, ahora si de pronto empiezo a dedicarme en una proporción mayor específicamente a cosas de perros, probablemente repercuta en eso otro. Porque eso otro yo ahora creo que se me da bien y lo disfruto tanto precisamente porque lo disfruto desde la posición concreta en la que estoy, que es muy privilegiada en ese sentido, ¿no? Porque no vivo de ello, para mí es un añadido del que simplemente disfruto. Y claro, es una posición muy diferente de aquella de la que parte quien lo hace exclusivamente, ¿no? De yo me dedico a esto y tengo que hacer esto. Pues a mí, claro, por ponerte un ejemplo concreto de esto que digo, a día de hoy creo que nunca me he ofrecido para dar clases en un curso, en un seminario. O sea, a día de hoy, y desde el año 2013, que fue la primera vez que di clase en el mundo del perro, han pasado 10 años ya, siempre me han llamado. Es decir, he ido a demanda. Que eso que no es lo mismo que si en un momento dado uno ya, yo qué sé, se pone a vivir de esto exclusivamente y evidentemente tienes que vender para vivir, ¿no? Y tienes que empezar a ofrecer servicios, etcétera. Entonces a mí esa es una de las cosas que también me echa para atrás de dedicarme a este mundo, igual que si fuese cualquier otro mundo, como si tuviera una tienda de ordenadores. Es decir, yo el tener que ponerme de repente a ofrecerme, a venderme, creo que es una cosa que en un principio se me daría mal. Tendría que entrenar las habilidades necesarias para hacer lo que llega el momento se entrena, ¿no? Pero no es algo que me apetezca hacer, porque lo disfruto tal y como lo tengo ahora mismo. bueno, última pregunta de salseo que tiene que ver con, bueno, esto es obligatorio, dado mi estado, que tiene que ver con la paternidad. ¿Cómo ves el proyecto Pater Polín? ¿Te animas con la paternidad? Tienes que pasar la carga genética, es así. O sea, es que siguiendo un programa de cría y selección, te toca. O sea, no hay más. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que al menos a día de hoy no es algo que me llame, no porque no me llame, no porque tenga en contra, no porque no me gustaría de ninguna de las razones, sino porque a día de hoy hacerlo supondría renunciar a muchas cosas de mi vida a las que no quiero renunciar. Entonces, en mi caso particular es así. También me daría otras cosas, seguramente yo no digo que no, a lo mejor hasta sería mejor de lo que ya tengo, nunca se sabe, pero yo prefiero no arriesgarlo. A día de hoy prefiero no arriesgarlo. Y dicho esto, pues nunca se sabe. Todavía tengo un tiempecito de margen, pues nunca se sabe lo que va a pasar y no puedo decir, ¿no? De este agua no beberé. Pero si le preguntas a Edu de hoy, en el contexto en el que está hoy, te digo que no me llama, no me llama. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vamos, un placer charlar contigo y espero, vamos, te veré pronto. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, como siempre, y bueno, nos veremos pronto, porque mi idea es poder, o sea, mínimo al Mundial espero poder ir para ver y para apoyar y animaros a los que vais allí a participar. Así que allí nos veremos, espero que seguro. Y bueno, si puede ser antes, pues mejor. Pues nos vemos, seguro que nos vemos en Asturias. Muy bien. Bueno, Un abrazo. chao, Cuídate. un abrazote.